Vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Se acuerdan más o menos en qué habíamos quedado la última vez? Sí, ¿Está bien? lo último que Sí. mencionamos fue lo de lo del tema de si una persona es un discapacitado mental o no, si tiene tendencia a querer relacionarse con animales o con gente de menor edad. Se me acuerdo, fue la última vez de lo que vimos. Sí, hablamos mucho de sexualidad y sus raíces. Exactamente. Del ser y querer tengo acá, como parte. Perfecto, ahí estoy. Perdón, escribe un compañero. Sí, eso creo que había sido un comentario que salió, porque bueno, veníamos hablando de la sexualidad en general, y yo quería marcar que nada dos puntos. Perdón. En principio, dentro de pensar la sexualidad como, o mejor dicho, la pubertad o lo adolescente como un trabajo de historización, ¿se acuerdan que el yo era historiador en ese momento? O por lo menos era lo que se piensa que hace, ¿sí? Bueno, en función de los cambios biológicos que adquirimos, ¿sí? Los seres humanos a esa edad, la capacidad de procrear, venían dos trabajos psicológicos, que por un lado era la supremacía del primado genital, por decirlo de alguna manera, es decir, todo lo que es la función sexual, ¿se acuerdan que tenía distintas etapas del desarrollo? Bueno, en esta etapa se organiza en función de la genitalidad, ¿sí? Si bien nosotros decíamos inicialmente que la sexualidad no se reduce a lo genital, sí lo genital forma parte de la sexualidad y es en la edad de la adolescencia en donde se empieza a ubicar esto allí, ¿sí? Bien, y por otro lado, que para que pues, sea posible, ¿sí? La reproducción en términos biológicos, lo que diríamos en términos anatómicos, si se quiere, el coito, etcétera, es necesario con otra persona, con lo cual en primer lugar hay que concebir al otro como persona, y esto significa concebir al otro como alguien que desea, ¿sí? Que tiene sus propios deseos, que tiene su voluntad más allá de la mía, ¿sí? Que no es una cosa. A eso le llamamos el trabajo de construir la alteridad, construir al otro como alguien alterno a uno, alguien distinto, ¿sí? ¿Cuándo no pasaba esto y cuándo era un fracaso? Bueno, el ejemplo es la violación, ¿sí? En donde va uno y lo toma a otro por la fuerza y dice básicamente, no me interesa lo que vos deseás, sos una cosa, lo hago y se terminó, ¿sí? ¿Es claro el punto? Bueno, poco feliz siempre esos ejemplos, pero bueno, son claros. En todo caso, el trabajo de los adolescentes, ¿sí? Como consecuencia de cambios biológicos, tiene que ver justamente como consecuencia de cambios biológicos, produce cambios psicológicos que tienen que ver en términos del desarrollo sexual con el primado de lo genital por un lado y por otro lado la construcción de la alteridad. Si se logran esas dos cuestiones, decimos, se logró un desarrollo psicosexual saludable, ¿sí? Eso por un lado, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que es el desarrollo psicológico, y se acuerdan que desde el psicoanálisis a lo que era la variable placer o sexualidad en términos amplios le dan un peso muy importante, así que por eso lo ubicamos, ¿sí? Bien. Por otro lado, y que un poco va a ser el tema de la clase de hoy, tiene que ver con las representaciones sociales de lo adolescente, ¿sí? Por un lado, y siguiendo todo lo que venimos viendo con las diferentes etapas, vimos que, bueno, hay cambios biológicos, el eje biológico por un lado, cambios cognitivos, ¿sí? Que es todo lo que vimos con Piaget en su momento, y ahora empezamos a ver un poquito el dilema de Haynes la otra vez, la ética y demás, en donde se habilitaba a pensar en la etapa del adolescente un poquito, no de manera egocéntrica, sino sobre los demás,
Bueno, ahora lo que vamos a inaugurar o hablar un poquito, que en las otras fases no hablamos, en las otras etapas, tienen que ver con las representaciones sociales de lo adolescente. Y ustedes me dirán, ¿qué son las representaciones sociales? Supongo que me preguntarán eso, ¿no? Espero. Bueno. Claro. Bueno, ese va a ser el tema de la clase. ¿Sí? Es un concepto que por ahí es difícil de definirlo teóricamente, pero es bastante intuitivo, ¿sí? Si yo le pregunto a alguien, ¿para vos qué es un adolescente? Y me van a decir, es tal, tal y tal cosa. ¿Cómo podría pasar con cualquier otro concepto? Para vos que es, no sé, un niño, un adulto, un anciano, para vos que es la moral, ¿sí? Bueno, el tema es, ¿qué nos representa para nosotros tal o cual palabra o idea, ¿sí? Es siempre la idea de representación de vuelta. Y le agregamos el calificativo social porque parece ser que es bastante común, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? ¿En qué consistirían? Bueno, hay una serie de trabajos en psicología, toda una línea en la cual se entrevista a gente y se le pregunta básicamente, ¿qué pensás sobre tal o cual cosa? ¿Para vos qué es tal o cual cosa? Bueno, en esta línea hay una antropóloga, ¿sí? Que se llama Chávez, se apellida Chávez, Mariana creo que es el nombre. Yo ahora les voy a pasar, ¿sí? Un escrito, un fragmento, un escrito de ella en donde ella va, ¿sí? Y le empieza a entrevistar a gente relacionada con el ámbito educativo, ¿sí? Concretamente los que tienen contacto con personas adolescentes, ¿sí? Es como que yo le vaya y le haga una entrevista a Carlos, a Amalia, alguien venga y me entreviste a mí y demás, ¿sí? A los demás profesores del colegio y a su vez también a los padres, ¿sí? Hacen entrevistas en general sobre distintos temas y van viendo a ver qué piensan sobre los adolescentes, qué son las representaciones que empiezan a aparecer, ¿sí? Bueno, en función de ¿Cuál es el eso... apellido, Lucas? ¿Cómo? El apellido. Chávez, Chávez. Creo que el nombre es Mariana, no estoy seguro, pero el apellido sí sé que es Chávez. ¿Sí? Ahora les paso acá por el chat un recorte de un escrito de ella. Bueno, es el mismo archivo. Buen día, Carolina. Es el mismo archivo que le paso acá por el chat, el que puse en el comentario del mod. Buen día, Carolina. Hasta ahora hicimos un repaso, lo que vimos la vez anterior, y les comentaba que hoy el tema de la clase un poco es hablar sobre representaciones sociales de lo adolescente. ¿Sí? Toda la línea, bueno, esto lo digo para todos que no lo dije, la línea, si se quiere, de investigación en representaciones sociales la funda, creo que en los 70, por ahí no me acuerdo tanto, bueno, pero en todo caso un psicólogo que se llamó Moscovici, ¿sí? De hecho lo pueden googlear, les va a aparecer así, y él lo que hizo, bueno, a ver, para su tesis doctoral, ¿qué piensa la gente sobre el psicoanálisis? ¿Qué es el psicoanálisis? Iba por la vida preguntándole a las personas comunes de a pie qué es el psicoanálisis, y generalmente se asociaba con cuestiones de histeria, de trauma, etc. Bueno, el punto era que o lo que todos creíamos que era el psicoanálisis, por ahí no tenía nada que ver con lo que era en realidad, ¿no? Pero bueno, lo importante no es juzgar si está bien o si está mal, sino ubicar significados distintos, ¿sí? Representaciones diferenciales. Bien, dicho eso, supongo que ya deben poder, ya abrieron el archivo. Les decía, la idea son 10 representaciones sociales que aparecen, bueno, así como aparecemos en la pantalla, la idea es que cada uno vaya leyendo alguna, si eran de a dos mejor, pero también entiendo que por acá no pueden hablar, así que en todo caso, yo voy diciéndoles cuál lee cada uno y si quieren después conversarlo por chat ustedes, bueno, eso es asunto de ustedes, si quieren hacerlo. Sí, pero la idea es, les asigno ahora a cada uno, como aparecen, una de las representaciones sociales y después las compartimos, ¿sí? Le doy 10 minutos para que la lean y bueno, que la piensen, ¿sí? Así que así como vamos apareciendo, yo les voy diciendo, ¿sí? 1, 2, etcétera. Por ejemplo, Octavio, como apareces acá arriba, te tocaría la primera. Hagamos de cuenta que Perfecto. estamos en las mesas del colegio, ¿sí? Donde yo les iría repartiendo la fotocopia a cada uno, ¿sí? Carolina, te tocaría la 2,
Milagros la 3, Sofi la 4, Francisco la 5, Joaquín la 6, Mercedes la 7, Milagros la 8, Nicolás la 9, Julieta la 10, y acá arrancamos de nuevo. Ramiro la 1, Enrique la 2, Tobías la 3, Joaquín la 4, Bianca la 5 y Francesco la 6, ¿sí? ¿Todos se acuerdan el número que les dije? Sí. Sí. Bueno, por favor, porque yo no me los acuerdo de todos. Así, Joaquín la 6, ¿te referías a mí o a Joaco Dirube o Banderes? perdón, No sé cuál Joaquín está. Pimentel. Sí, a vos. La 6, dale. Buenísimo, Lucas. Sí. Bueno, aparece numerado del 1 al 10 en representaciones sociales, ¿sí? De los jóvenes. Les aviso que son representaciones negativizadas sobre los jóvenes, ¿sí? Con lo cual, hoy vamos a ver sobre esto, así que vamos a profundizar sobre esto, ¿sí? Bueno, les doy 10 minutos, puede ser, la idea es que lo lean y después me digan, mira Lucas, me parece que esta representación sí se ajusta a la realidad que yo veo, o me parece que no, ¿sí? Por tal y tal motivo. ¿Sí? Y lo último, ¿Nos cuando digo desconectamos, representación... Lucas? Sí. ¿Nos desconectamos para leer esto o no? No, estamos acá en línea, yo hago silencio, cualquier cosa me preguntan. Y de vuelta, estos son representaciones, tiene que ver con lo que los discursos que escuchamos, independientemente de que uno piense que son verdad o no, sino la idea que circula sobre lo adolescente, ¿sí? Como nosotros podemos tener una idea sobre lo político, sobre lo sociológico, etc. Bien. Dicho esto, le doy 10 minutos, hasta ahí 20 y 25, ¿sí? ¿Genial? Gracias. Perfecto. Perfecto. Lucas, Sí. una consulta. Porque acá estuve viendo la referencia que está, no, la referencia que se llama nota de ti, que hace el texto de males sociales y habla sobre Michel Foucault y, Sí. y busqué o sea, lo busqué en internet Sí. y después me llevó a triangular con el libro en lo que dice eso, y es la historia de la sexualidad. ¿Puede ser? Sí. Mira, Ahora me si fijo me bien a ver. permitís compartir pantalla, te muestro cómo es. Ahí está. Precisamente, Bueno, ¿qué es este. A ver, historia de la me parece sexualidad? que me Sí. aparecen los tres tomos, uno, el dos y el tres. Todas distintas páginas, pero me parece que tienen referencia a lo mismo. Y es este, el libro. Sí, a ver, quiero ver en qué parte del texto lo... Sí, es una obra conocida de Foucault. Él, entre otras cosas, Ya era dice, para el joven historiador. hace. ¿Te acuerdas? Cuando menciona que la inseguridad para lo que vendría a ser la cultura o la sociedad occidental es como el enemigo, porque al estar en una sociedad donde la seguridad reina, a una persona insegura es el peligro de la sociedad que de alguna forma la puede contaminar o la puede llevar por malos rumbos. Yo, Lucas, Sí, no diría a la persona, sino que el texto se está concentrando mucho más en el adolescente. Como al ser inseguro de sí mismo, es, como dice en el texto, se concentra el enemigo, básicamente. Por Pero ¿qué es el ejemplo, adolescente, Rami? ¿Un animal? ¿Un no, pero insecto? si uno dice persona, uno estaría generalizando y no se estaría concentrando Pero, en la adolescencia de sí misma, sino que uno también podría incluir a los adultos, que de hecho en el texto está diciendo lo contrario, que los adultos al tener experiencia ah, es, son capaces de elegir sobre la adolescencia e incluso ayudarlos a través del rumbo de la vida, de hecho. Así que sí, cuando dijiste personas no tendrías que haber dicho adolescentes, porque es en lo que se está concentrando el texto. ok.
Perdón, estoy leyendo ese pie de página que dicen. Perdón, bueno, sí, muy interesante el intercambio del diálogo. Y bueno, ahora si quieren, bueno, ya estamos en más o menos en hora, así que si le parece, los vamos poniendo, cada uno va hablando del tema. Y Octavio, profundizás de vuelta esto que compartías, que sí, hay varias cuestiones interesantes para decir. Si te parece, arrancan Octavio o el compañero que tenía el número 1 también, que era Ramiro. Sí. Bueno, el que quiera de los dos inicia y el otro suma sus cuestiones. La idea es que entre todos compartamos, vayamos construyendo algo, pero a los que le tocó leer, si lo pueden aportar de entrada, mejor. Entonces yo le doy lo primero y después que vaya Ramiro un poco más específico, como lo mostró recién en el intercambio. Pero básicamente lo que quiere explicar, lo que quiere dejar ante esta representación social es que de alguna forma el adolescente es una persona insegura, tanto de sí mismo como de lo que lo rodea. Sí. No tiene sus certidumbres sobre su ambiente, ni tampoco sobre sí mismo. Entonces, eso de alguna forma, si se lo pone en comparación con el adulto, lo hace ser la persona insegura. Entonces, esto lo que le da pie a la gente que es segura, al adulto en este caso, en mostrarle el camino. Acá lo pone como se llama, en cursiva, Sí, pero de alguna forma le da la posibilidad o le abre la ventana para poder meterse en la vida del adolescente. Entonces, de alguna forma, la sociedad lo que hizo fue buscar ese enemigo en común, como suelen hacer los grandes fascistas, que siempre buscan una persona en común para atacar y para decirle, él tiene la culpa de todo, vamos a atacarlo a él. No, fascistas no, sino extremistas. Entonces, encontrar ese espacio para atacar a los adolescentes. Básicamente, en otras palabras, se busca, se estigmatiza al adolescente, es decir, que el adolescente, es el culpable al no ser lo suficientemente seguro de sí mismo y no se toma en cuenta todos los puntos de vista y solamente se ve dos aspectos. Uno, que los adultos a tener experiencia no pueden ser culpables, por decirlo de una forma. En cambio, los adolescentes, como recién están empezando, sí. De hecho, cuando el texto dice sobre un enemigo de sí mismo, se está haciendo referencia a que la culpa está concentrada en el adolescente. Más o menos para resumir todo lo que dijo Octavio. Exactamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, después ahora aclaro una cuestión sobre Foucault, que no tienen por qué saberlo, pero ya que sale a colación lo comento. Pero bueno, lo último que les quería preguntar a ustedes, ¿les parece más o menos, están de acuerdo con esa posición? ¿No? ¿La han escuchado? ¿No? Les comento también, agrego, que esta investigación no solo se basa en el discurso de docentes, padres y demás, sino que también toma cuestiones de los medios de comunicación y demás, estudia artículos periodísticos, etcétera, ¿sí? Bien. Sí, es algo que se escucha, yo personalmente lo he escuchado varias veces, no una sola. Y el hecho de que la persona, el adolescente en sí, puede llegar a ser inseguro porque de alguna forma está empezando a conocer y a transitar ese pasaje de la niñez a la adultez, que de alguna forma transmite o hace que él se sienta inseguro. Pero yo lo que no comparto es el papel, el rol de enemigo que le da, que como si fuese una amenaza. Eso no comparto porque absolutamente lo contrario. Se le dice que el adolescente es el innovador, es la persona que al estar constantemente creando y alguien que está recién metiéndose en lo que son sus primeros pasos de persona adulta,
lo innovador, lo creativo, lo que trae, lo nuevo. Entonces, para la sociedad, de alguna forma, hace que empiece a avanzar. Buen punto. Bien. Ramiro. Yo, si te soy sincero, Lucas, no sé si lo he visto bastante, sino que estoy acostumbrado más a verlo en el ámbito familiar, por ejemplo, cuando a uno le dicen que no haga tal cosa porque la persona sabe que es mejor para nosotros por el simple hecho de ser más grande, es decir, porque tienen más experiencias. Yo lo veo más en ese tipo de ámbito. Y a pesar de que uno tenga experiencia, que eso no lo niego, puede ser que las cosas que el adolescente esté pasando en el momento, a pesar de que el mayor lo haya pasado, no puede vivir el mismo dolor o lo mismo que le está pasando al adolescente a la par que el adolescente. Entonces, yo la parte esa, no sé si lo vi en medios de comunicación y eso, la verdad, no lo he visto en lo personal, pero sí en el ámbito familiar y bastante seguido, en cualquier lugar, de hecho. Bueno, muy interesante. Bien, muy interesante lo que dicen, luego lo voy a retomar, pero quiero que vean que ya por lo menos se va diferenciando lo que uno puede decir, bueno, yo escuché este discurso, no estoy de acuerdo, ¿sí? Con lo cual uno podría decir, es una representación social, porque es algo que circula y hay muchos que lo piensan, pero no es una representación de la realidad, ¿sí? Porque me parece que esto no se ajusta a la realidad, ¿sí? ¿Pueden diferenciar estos dos conceptos ya? ¿Se va diferenciando? Bueno, esa es la idea, ¿sí? Bien. Avanzamos con los que siguen y después volvemos. Perdón, sobre Foucault tenía que hacer un comentario. No me quiero extender mucho, pues no tenemos tiempo más que nada, pero básicamente Foucault lo que viene a proponer es, él habla mucho sobre el poder, ¿sí? Y él lo que hace es una inversión de las posiciones. Normalmente dicen, bueno, el que tiene saber tiene poder, ¿sí? Por ejemplo, yo sé cómo... Yo quería Gracias. Sí. decir algo con justo de lo que había dicho Octavio, que las inseguridades no pueden, o sea, no llegan a ser muy peligrosas. En realidad sí, porque las inseguridades son las que llevan al conflicto del joven. Puede llevar a muchísimas veces a enfermedades, primordialmente a depresión, a un montón de cosas que pueden ser muy graves. Cuando estas se pasan, obviamente que todos los jóvenes van a tener una comparación, porque creo que hasta los adultos las tienen y es normal, pero llega un punto que esa comparación puede enfermar al joven y ahí se torna peligrosa. Por eso creo que el adulto, si bien no puede sentir como el chico, el adulto lo que puede ver es cuando esa comparación lo está afectando, porque capaz el joven no se está dando cuenta de que le está haciendo daño, pero el adulto, como lo ve de afuera, se da cuenta que es dañino para el chico. Exacto. Comparación, perdón, ¿entre qué términos, digamos, se compararía el adolescente con? Con, no sé, con otras cosas, con otras personas. Con estereotipos de la sociedad. No con estereotipos, en realidad siempre se pone estereotipos, pero es más personas que estereotipos, porque el estereotipo lo seguís cuando ves a gente que está. Y bueno, pero el estereotipo me tira persona justamente es representación del estereotipo. Si no hubiera un estereotipo, vos no tendrías por qué sentir la inseguridad. Eso no. Creo yo, personalmente, como que en base a que existe el estereotipo, la persona está, obviamente, pero esa persona también es así, como que vos te sentís inseguro hacia esa persona quizás, como no te sentís hacia otra, porque esa persona representa el estereotipo. Sí, puede ser. Bueno, todos son líneas para pensar. Termino lo que estaba diciendo, pero Octavio, estás levantando la mano, por favor. Sí, quería hacer un punto nomás en lo que decía Mechi, que me pareció interesante. El tema de la inseguridad, porque mencionó que tanto en los adultos puede haber. Yo lo estaba viendo, bueno, mis padres empezaron a ver la serie
Gianni Versace, el famoso diseñador de ropa, que hasta muy, muy grande decidió de alguna forma ocultar y no aceptar que era homosexual. Entonces toda su vida se encontró con mujeres, estuvo con mujeres, y terminó un punto que esas inseguridades terminaron explotando y terminó muy grande dándose cuenta de que era otro el lugar que tenía que él ocupar o que él sentía que debía ir en términos de su sexualidad. Entonces, hay adultos también que padecen de esto, no sé si llamarlo mal es Exactamente. un pecado casi, pero estas características, entonces no debería haber tanto revuelo, más teniendo en cuenta en una persona que está empezando a transitar su primer paso, como vengo diciendo, dentro del camino de la adolescencia. Exactamente, sí, un poquito lo que trae la autora, en este caso es una mirada sobre el adolescente donde lo caracteriza la inseguridad y supuestamente habría una evolución hacia adulto en donde estamos seguros. Bueno, y ustedes acá problematizan, a ver, sí, es cierto, hay aspectos en los que el adulto puede ser más seguro y el adolescente inseguro, y también hay aspectos donde pasa lo contrario, no necesariamente el adulto tiene seguridad en todo lo que hace. Así que bueno, por lo menos lo discutimos, ¿sí? Así es un poquito la idea que trae la autora. Creo que más o menos eso es lo que entendí de lo que hablan, y bueno, si no igual después lo seguimos hablando. Continúo con lo de Foucault, perdón con los cortes, porque justo se había cortado, y bueno, quedamos. Les decía muy simple, Foucault fue filósofo, historiador, creo que sociólogo también, bueno, no sé, sabía mucho, un gran pensador o intelectual. Por lo menos, sí, y más que nada su enfoque es histórico, en el sentido de que él va viendo la genealogía de ciertos conceptos a lo largo de la historia. Uno tiene que ver con la locura, otro con la sexualidad, cómo se lo va pensando en distintos contextos. Y él lo que viene a aportar, entre otras cosas, dice, invierte la relación sobre el poder. Uno puede decir normalmente, el saber me da poder, ¿sí? Yo sé cómo construir un arma, tengo poder. Yo sé cómo cómo manejar un software, tengo poder porque puedo hackear a alguien más, etcétera, ¿sí? En general es una relación bastante aceptada, ¿sí? Saber, entonces poder. Y él dice, no, en realidad es lo contrario. El que tiene poder produce los saberes, ¿sí? Que son aceptados. Con lo cual, el poder produce al saber. Esto invertiría lo que vendría a ser el método científico o la ciencia en general del progreso, porque lo que propone la ciencia es conozcamos más, vamos a saber más y entonces vamos a tener poder para intervenir sobre la naturaleza, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la lógica? Bueno, él dice, no, al revés, en realidad el que tiene poder establece qué se sabe y qué no, qué es lo correcto y qué no. Dice, el que tiene poder escribe la historia, ¿sí? Él era historiador y lo piensa desde ese lado. El que tiene poder construye relatos. Justo el que gana las guerras siempre es el bueno, no puede ser. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una mirada crítica. Entonces, básicamente, lo que viene a aportar que el poder, ¿sí? que el poder construye saber y a su vez que el poder no es algo que se fija, ¿sí? No es una cuestión física, sino que es una cuestión discursiva. De hecho, el poder es más efectivo cuando no se ve. Si yo, por ejemplo, como poder político se entiende en términos de tengo que largar a la policía o una fuerza de control para que reprima, es que ya no tengo poder, ¿sí? El poder es más efectivo cuando ideológicamente me siguen y no hace falta que yo use la fuerza, ¿se entiende? Él lo explica en estos términos. Bien, si yo logro instalar representaciones sobre qué es la justicia, sobre que yo soy bueno o sobre lo adolescente y esas representaciones son creídas y la gente adhiere, genial, tengo mucho poder, no hace falta que use la fuerza, ¿sí? No hace falta, y por eso no hace falta lugares de disciplinamiento, no hace falta alguien mandar a la cárcel. Si ideológicamente yo ya le metí la idea, lo controlo bárbaro. Con lo cual ya no se trataría de disciplinamiento, sino de intervención, ¿sí? En nombre de la seguridad, etcétera, ¿sí? Eso más o menos es muy brevemente lo que plantea en ese pie de página y que la autora retoma, ¿sí? Con lo cual se trata de las ideas que circulan y no de la disciplina que ponemos física, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? No disciplina, sino Sino seguridad, intervención.
planificación, si se quiere, ¿sí? Eso dicho demasiado breve, después si tenemos tiempo en algún momento lo profundizamos, pero básicamente lo que hace él es el aporte entre otros. Y a su vez estudia, tiene un libro que se llama Vigilar y Castigar, que es el principal, que va estudiando la locura a lo largo del tiempo, los medios de tortura, etc. Es un pensador crítico, ¿sí? Bien. Avanzamos, así no se nos termina el tiempo, igual vamos a continuar la próxima. Pero bueno, el número 2, por favor, el que sigue. No recuerdo quién más lo tenía, si yo era la única, pero... Bueno, Caro Sí, y no sé quién más era. Bueno, empiezo y si el que sea, no sé si se suma. Por favor. En este discurso, en esta representación social, lo que se muestra es al adolescente como esa etapa de transición, la que une la infancia con la adultez. Es como que paulatinamente esas dos etapas se van embebiendo y generan la adolescencia. Presenta también como esta etapa de transición, de unión de paso entre una etapa y la otra, entre la infancia y la adultez, como una curva, porque supone que la adultez es el momento, el pico máximo de la plenitud, mientras que la infancia paulatinamente vas comenzando hasta llegar a ese punto. Y bueno, después llegas a la vejez, que es todo lo contrario, la decrepitud. Esta parte yo creo que se ha comentado de que el adolescente es como ese paso donde uno se va acomodando entre una etapa y la otra, pero no he escuchado que se diga que la adultez es la plenitud, sino que al contrario, como que la adolescencia es el momento, el pico máximo, y después ya llegan todas tus responsabilidades que tenés que, todo lo de la vida diaria que tenés que hacer, y que no se llega a ese pico. Eso es lo que he escuchado a diferencia de esta representación. Pero sin embargo, cuando lo muestra como en lugar de una curva, cuando lo representa con colores, quizás yo coincido en que lo representa entre la pureza y la impureza. Entonces, como que cuando uno es bebé y está en la infancia, es puro, como que no tiene mal, entonces es blanco, y cuando a medida que te vas moviendo hacia la adultez, como que empieza la gama de grises hasta el negro, que es la muerte. Eso sí, es como que cuando uno es niño es puro, el adolescente es la transición que está buscando ahí el camino, y la adultez, bueno, ya como que ya estás contaminado por todo, entonces ya no sos más puro. Eso sí lo he escuchado. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. No sé, ¿alguien más quería sumar algo más? Sí, yo con lo que decías me acuerdo por un lado, decir sí, a ver, inicialmente, por un lado no está como muy valorada, o por lo menos lo adolescente sí se valora, se considera como plenitud. De hecho, en el marketing se ven las propagandas en donde las personas adultas tratan de vestirse como adolescente y dicen, bueno, recupera tu juventud, recupera esa etapa de la vida de plenitud, en donde lo joven o lo adolescente pasa a ser, no tanto lo adolescente, sino más bien lo joven, pero pasa a ser como símbolo de vitalidad, de vida, etc. Bueno, eso por un lado, sí, es cierto, con lo cual, bueno, parece que esta representación que trae la escritora no se ajustaría tanto al discurso popular. Pero por otro lado, sí, esta cuestión de, cuando hablas de los colores y demás, sí, yo el otro día les hablaba que, por ejemplo, se piensa que la sexualidad aparece a los 12 años de golpe, y bueno, antes el niño es totalmente puro e inocente, y el adolescente más o menos hasta los 12, los 13, de golpe se corrompe. Como si la sexualidad fuera algo malo, pero bueno, está esa idea popular y por lo menos yo crecí escuchándola. Hoy no tanto, pero bueno, sí. No sé si iba más o menos por ese lado o no tiene nada que ver lo que digo. Pero... No, sí, claro, que cuando uno, como que cuando a medida que vas creciendo, justamente todo te va, mientras más te desarrollas,
más te corrompe esa pureza. Eso es lo que por lo menos yo lo he escuchado. Ahora no tanto al contrario, ahora se está intentando quitar esa idea, pero lo he escuchado. Bueno, perfecto. Bueno, continuamos con el... Ah, perdón, Octavio, sí. Sí, buena consulta, Lucas. Porque no llegó a entender, no sé si no llegó a entender, porque no sé, pero ¿qué sería lo que intenta de una forma corromper al niño? ¿Se le puede poner un nombre y apellido? ¿O es una imagen subjetiva? ¿Cómo, perdón, qué es lo que intenta corromper al niño? Claro, ¿qué es lo que corrompe al niño cuando crece? ¿Tiene nombre y apellido? O sea, es algo que vos decís, lo podés definir con un concepto, decís, esto es lo que corrompe a el niño. Porque bueno, hay gente que piensa que es el sistema, hay gente que piensa que es la sociedad, hay gente que piensa que es no sé, la política, hay gente que piensa que es la educación, que es lo que lo corrompe. Que en este caso en específico, el niño de alguna forma va como la persona que nace, va en una curva desde la niñez hasta la muerte. ¿Qué es lo que hace que esa curva baje? ¿Qué es lo que hace? ¿Tiene un nombre y apellido que nosotros podemos decir, bueno, eso es lo que corrompe a la persona? Entiendo el punto. Pero no, por lo que transmite la autora, ella lo que intenta, por lo menos hasta donde entiendo yo, no se refiere a cuáles serían los accidentes que lo corrompen, sino que el proceso de desarrollo en sí sería imperfecto hasta que sos adulto. De la misma manera, por ejemplo, la metamorfosis de una oruga en mariposa, ¿sí? Cuando llegue al último momento va a ser perfecta, mientras tanto es totalmente vulnerable. El joven está en transición. Cuando llegue adulto va a ser incorrompible, invulnerable, todo. Mientras tanto hay que cuidarlo porque está en transición, está en camino, ¿sí? A lo que apunta es que se niega la etapa en sí, no es una etapa en sí la adolescencia, sino que es transición hacia, ¿sí? Está definida por el final, ¿sí? Es un enfoque teleológico. Hacia dónde vamos, eso es lo que define la adolescencia. Y en ese sentido le negás esencia, a eso se refiere. Después sí, obviamente, siempre los accidentes que se eligen o las contingencias se ubican afuera, en lo psicológico, en lo social, en la familia, etcétera, que bueno, en general también siempre lo ubicamos en el orden del cambio, de algo del ambiente, o en el orden de la permanencia, algo de lo biológico, o en el diálogo entre ambos, que después vamos a profundizar un poquito más. Pero avancemos un cachito, pues sí, si no nos vamos a quedar sin tiempo. Pero después lo retomo, Octavio, ¿sí? Genial. El que sigue, el punto 3, por favor. Yo estoy con el punto 3. Sí. A mí me pareció, o sea, ya sabemos que es negativo, sin embargo suele suceder muy seguido esto de que como uno no aporta de una manera laboral, no es productivo. No creo que igual, yo no usaría la palabra productivo como usa el texto, porque me parece que no, el adulto no se refiere como productivo, sino que como que no alcanza lo que debería alcanzar, ¿no? Uno, o sea, como diciendo, si yo estoy cansada, por ejemplo, yo no tengo el derecho a estar cansada porque yo no trabajo como trabajan los adultos. Entonces, ¿de qué podría estar cansada yo? ¿No? Claro. O si yo me siento estresada, ¿por qué me siento estresada? Si mi única responsabilidad es el colegio. Yo no tengo ninguna responsabilidad laboral. Entonces, eso lleva a que capaz se sienta como un ser no productivo. Lo cual o sea, sucede bastante en la sociedad desde ese punto de vista. Hasta el adolescente mismo tiene este punto de vista a veces, que es como que, no, si yo todavía no hago nada en mi vida, no tengo trabajo. Y no creo que el trabajo sea hacer algo de tu vida, nada más. Nada de eso. Exactamente, sí, pareciera que estudiar no se lo cuenta como productividad, por lo menos desde esta mirada. Así que, sí. Genial. Bueno,
¿Alguien quiere comentar algo? Y si no, avanzamos con el que sigue, que sí, totalmente de acuerdo, Milagros, con lo que comentás. Pareciera que ese por lo menos lo he escuchado varias veces. Entonces, básicamente es que el adolescente se cuestiona el cansancio o estrés del adolescente por el simple hecho de que no es un ser que trabaje, ¿no? Exactamente, básicamente no se lo considera como asalariado, entonces pareciera que no es productivo. Y sí, es cierto que a ver, no les pagan por estudiar, pero no es cierto que no sean productivos, ustedes están produciendo todo el tiempo. Sí, de hecho, acá se necesita concentración intelectual bastante para hacer lo que hacen, y lo hacen todo el día en diferentes materias, con lo cual sí están haciendo, están produciendo. Bien. Si les parece, continuamos, antes de que se nos termine el tiempo, igual seguimos la próxima. El número 4, o no sé si alguien más tenía el 3. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Están? Bueno, sigamos con el 4. Sí, Lucas, yo tenía el 4, Sí, por que favor. era el joven como ser incompleto. Sí. Que en el texto se menciona básicamente en la etapa en la que el joven se está por convertir en adulto y hay que intervenir para poder como darle ciertos valores en cierta forma para que luego se prepare para trabajar y retirarse. Como que él menciona algo como bastante, como si fuera un robot, en cierta forma lo menciona, porque básicamente dice que hay que inculcarle ciertos valores para que pueda trabajar y después retirarse, y así estar toda su vida. Exactamente, sería una mirada un poquito ambientalista, ¿no? Desde el conductismo. Le incorporamos tal cual cosa, absorbe o se copia y después anda bien. Más o menos algo así sería, ¿no? Sí, exactamente. Con lo cual, si encontramos a alguien que anda mal es porque no se le inculcó eso, ¿no? Digo, si aceptamos esa premisa, se caería, que de hecho es una falacia, en la falacia de afirmación del consecuente, en donde decimos, bueno, si le inculcamos esos valores, entonces va a trabajar bien. Luego no trabajó bien, bueno, se ve que no le inculcamos esos valores. Cuando en realidad en términos lógicos eso no se puede plantear. ¿Se entendió o no? Digo, puede ser que trabaje mal por otra cosa, si se quiere. El mal, entre comillas, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Algo que están, ¿no? Veo Sí, Sí. me toca 6 a mí, Lucas. Buenísimo. No se me ocurre nada más para decir. No, perfecto lo que dijiste, Sofi. Bueno, ¿quién sigue? Yo tengo el 5, no sé quién más lo tiene. Pero Sí. si quiere Yo empezar yo. también, pero empezá, Fran, si querés, y yo agrego algo. Por favor. Ok. Primero, joven como ser desinteresado y o sin deseo, básicamente te explica que los adolescentes como que no les importa nada, no tienen ningún interés en la vida, van por ahí. Y la verdad que es algo difícil. Generalmente te lo relaciona con las instituciones o con lo que quiere tu familia para vos. Y es algo difícil porque en los adolescentes, el típico estereotipo de las películas o incluso lo que podemos ver en la vida real es una cosa, pero mis amigos cercanos generalmente no se cumple. Pero es verdad, yo lo veía en mi hermano, todo eso, que suele no interesarse por el colegio, por ejemplo, por los deseos de mi familia, puede ser desagradecido en la mayoría de los momentos, es como que va por la vida, pero no lo afecta nada. No sé bien vos qué opinás. Por un lado, sí, hay ciertos adolescentes que es verdad que tienen una forma de llevar a cabo su vida que es un poco así desinteresada, pero por otro lado no, como decís con tus amigos cercanos. A mí me parece que en la adolescencia es un momento en el que todos los jóvenes
se tiene mucha expectativa capaz sobre los jóvenes, como las cosas que tienen que hacer, cómo tienen que actuar, y es difícil capaz, por eso a veces se los piensa como no hacen nada, no prestan atención, no les importa, pero también es un momento en el que estamos tratando de definir quiénes somos, por eso me parece que es complicado. Entonces estoy de acuerdo con el estímulo, no, ¿cómo se llama esto? Con el discurso, pero hasta ahí, no del todo. Claro, y también a veces este desinterés al mundo exterior, yo creo que es algo forzado. No sé, ¿sabes a lo que me refiero? Que es como que quieren mostrarle a los demás que son unos Como para quedar bien. desinteresados. Claro. Puede ser también, sí, eso es verdad. Sí. Interesante ahí lo que traen. Por un lado estaría el estereotipo como de desinterés, en el cual dicen, bueno, algunos se ajustan a esto, otros no. Por otro lado, puede ser, y en este sentido dirían, bueno, en realidad no es que está desinteresado, está interesado en otras cosas. ¿Sí? Dirige el interés hacia otro lado. Eso por un lado. Y por otro lado dicen, no, en realidad puede ser que finjan este desinterés, o por lo menos traten de mostrarlo, porque es una cuestión de querer adaptarse al estereotipo, ¿no? Creo que lo último que decía Francisco iba por ese lado, ¿o no? Sí, más por la presión social de quedar bien, te haces el desinteresado con lo que pasa a tu alrededor. Presión social, bien. Después lo vamos a retomar. Pero sí, como decís, Bianca también, ¿sí? No necesariamente se ajustan todo a esta descripción, pero bueno, es un estereotipo más que podemos decir que en algún punto anda circulando. Claro, sí. Pero sí, totalmente, es totalmente discutible. El Estos otro día, estereotipos, presentaciones sociales que trae la investigadora, los encontró ella. Capaz que circulan, capaz que no. Esto es de 2005, estamos en 2020, capaz que ya no estamos vigentes. Pensémoslos. Octavio, que algo estás levantando la mano, creo. sí, que el otro día, haciendo un punto, tomando lo que dijo Bianca, el tema de la adolescente de alguna forma quiere encajar en un grupo o quiere mostrarse o quiere ser. Yo ya no me acuerdo quién dijo la frase, a los 20 te importa lo que dice el resto, a los 40 no te importa ya lo que dice el resto, y a los 60 no le importas a nadie. No me acuerdo quién dijo una frase así. La escuché, la dijo uno de los chicos, pero Y generalmente... acá creo que en este caso, de alguna forma, lo podemos tomar, porque bueno, de alguna forma el adolescente tiene esa característica de intentar encajar en la sociedad, porque bueno, como dijeron los chicos, todavía está interesado en las cosas. Bianco, hay una frase que me gustó mucho que está descubriendo quién es. Entonces, de alguna forma, el chico tiene que ir ahí experimentando diferentes cosas y sensaciones que lo hacen que formar en un adulto que, como lo cataloga la autora, como completo. Pero bueno, los seres humanos nunca somos completos, no se alcanza la plenitud. Exacto. Pero... Bueno, si me permiten, y discúlpenme que los corto a los que siguen, pero ya casi no nos está quedando tiempo y me gustaría hacer un breve cierre así retomamos la próxima, ¿sí? Les pido por favor que los que tenían que seguir, la próxima, recuerden bien qué número tenían y lo seguimos, ¿sí? Bien, para cerrar un poquito y por qué les traigo esto, porque en principio esto está pensado, ¿sí? Desde una matriz ideológica, si se quiere, o en términos conceptuales, de plantear un adultocentrismo, ¿sí? El adulto sería como la meta a llegar y el adolescente estaría en camino hacia. Con lo cual pareciera ser que en sí no tiene ninguna característica esta etapa, sino sería todo lo que le falta para llegar a adolescente. Estaría definido por la falta, ¿sí? Lo que le falta, para llegar a ser adulto. No es productivo todavía, es inseguro, está en transición, es vulnerable, con lo cual es posible ser víctima, etc. Y uno puede decir, sí, todo esto sí, es cierto en aspectos, porque nos pasa a todos, pero también le pasa a un adulto. Todo esto que está describiendo de los adolescentes le pasa a un adulto. Y a su vez, no es del todo cierto porque también hay potencialidades en los adolescentes. Ustedes están pensando, están produciendo, seguramente tienen seguridades sobre otras cosas e inseguridades sobre otras, con lo cual, bueno, los podemos cuestionar, pero en todo caso, y sí de acuerdo con la autora, en lo que dice, bueno, estas representaciones circulan, ¿sí? Mucha gente cree esto.
Y uno podría decir, bueno, Lucas, me parece lo estás forzando un poco, estás tratando de instalar una lógica, una dialéctica opresor-oprimido, ¿sí? Bueno, capaz que no se ajusta tanto a la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer en tal caso es tratar de poner a prueba esta hipótesis. ¿Se da estas representaciones sociales en la sociedad actual? Bueno, lo que yo puedo hacer ahora desde Google es compartirles pantallas, pongo adolescente en Google, en el buscador, y de hecho ustedes lo pueden hacer, pongan adolescentes y eligen la sección noticias, ¿sí? ¿Vieron que les aparece imágenes, demás, etcétera? Ahí yo les estoy compartiendo, ¿sí? Ahí lo actualizo. Y díganme si algo de lo que vinimos hablando, y todavía nos falta un poco, lo ven acá en los titulares, o no tienen nada que ver con lo que venimos hablando. Yo por lo menos lo que veo acá, y dirijo un poquito la interpretación, y ustedes me cuestionan cualquier cosa, no hay problema, pero el adolescente como alguien problemático, ¿sí? Y miren la imagen, está ahí con un problema, con lo cual el adulto lo tenemos que ayudar. Con respecto al consumo de las redes sociales, yo diría que es a toda edad, ¿sí? Esto no quita que haya adolescentes específicos en situaciones que les pase, pero eso nos pasa a todos, ¿sí? Después, en un momento hablaban como chivo expiatorio con problemas de inseguridad. Bueno, miren acá, pareciera que el adolescente es tan vulnerable o manejable que anda armado por la vida, ¿sí? Esto puede pasar con personas de cualquier edad, se los garantizo. Después, ¿qué más? El adolescente como delincuente, que después más adelante lo tienen, no lo llegamos a leer, pero está. Acá como alguien vulnerable. Bueno, acá no tendría nada que ver con lo que venimos hablando, pues habla de la personalidad, con lo cual decimos, bueno, esto en todo caso no se ajusta a lo que venimos diciendo. Adolescente como ladrón, una moto robada, sí. Bueno, por lo que vemos acá, yo diría que mi conclusión es que las representaciones sociales que trajo esta autora hoy están vigentes. No sé ustedes qué concluyen, si ven algo distinto, los invito a que debatamos, ¿sí? Y un poco también queda tarea para la próxima, porque mucho no nos da el tiempo, pero los minutos que nos quedan, ¿qué les parece? Y supongo que ven al adolescente como un problema, o sea, lo que explicabas tú antes, que como alguien que todavía no comprende bien su labor en la sociedad y que por lo mismo el adulto tiene que guiarlo y que comete este tipo de errores o problemas por la misma razón, porque no está bien orientado o porque no sabe muy bien qué hacer con su vida. Bien. Tengo un punto, ¿no? Bien. Genial. Bueno, ustedes me podrían preguntar, o por lo menos yo supongo, me dicen, bueno, está bien, Lucas, pero ¿para qué no traes esto? ¿Para que nos enojemos con los demás? ¿Qué? ¿Para qué? Y uno dice, no, a ver, la idea de esto y siempre de ninguna manera es instalar esta lógica de opresor oprimido para que ustedes se pongan en lugar de víctima y digan, no, sí, vamos a pelearnos contra todos y vamos a romper todo y quejarnos hasta que todo se solucione. No. La idea es, bueno, desde el punto de vista científico, que siempre hacemos, y la idea de la ciencia, por lo menos, en la base está la duda, ¿sí? Con lo cual, bueno, a ver, veamos cuáles son los discursos que hay, dudemos de estos, ubiquémoslos, y bueno, después podemos decir, una vez que los ubicamos, dudar justamente de ello y decir, bueno, ahí voy, Octavio, bueno, a ver, me parece que esto no es tan real. Sí es cierto que circula, sí es cierto que está presente, pero en todo caso hay muchas otras cosas que son ciertas y no están presentes. Con lo cual me pregunto, ¿por qué en los medios no están presentes? ¿Por qué? Tomo los medios porque acá no puedo traer a un padre para que hable, o no puedo traer a un maestro, o no puedo traer a un amigo suyo, ¿sí? Lo único que puedo traer son los medios, así que pobres los medios les reciben. Pero en todo caso, son discursos por ahí que sirven, que circulan y que venden, si se quiere, pero en todo caso están presentes. ¿Sí? Eso es el punto que quiero que quede claro. ¿Sí? Bien. ¿Qué decías, Octavio? Sí, igual el tema de los medios, por ejemplo, tan pobrecitos no somos porque de alguna forma, no específicamente en esto, pero en varias áreas son los encargados de bajar línea. Entonces, lo que le dice el director de
de redacción, vale, le dice, tenés que poner una nota que le dicen a una psicóloga, y esta psicóloga piensa que los adolescentes son el problema. Entonces va, él se lo publica, y esa misma noticia la consumen 1000 personas. Entonces esas 1000 personas, ponerle que no todas se engancharon a esa idea, pero una parte se enganchó a esa idea. Entonces a partir de eso se empieza a expandir. Entonces, de alguna forma, si las ideas que nosotros acá estuvimos viendo, estas representaciones sociales que tiene, que se lo ve al adolescente, que son de alguna forma transmitidas y ¿cómo se llama? Y dispersas por los medios de comunicación, son como, de alguna forma hay que tener cuidado porque si se lo toma muy a pecho y de alguna forma se lo estructura y se lo toma como cierto, puede llegar a generar cierto inconveniente en la sociedad. Sí, es cierto. A ver, pero igual lo que quiero marcar es, por un lado, que en realidad esto que podemos decir de los medios pasa para cualquier actor comunicativo. Todos comunicamos en función de nuestras intenciones, ¿sí? Con lo cual sería ingenuo esperar que el medio de comunicación me represente la realidad tal cual es. Primero, porque no podría. Y segundo, pues es una empresa que tiene que vender, ¿sí? Yo voy a cualquier tienda y me va a mostrar en la vidriera lo mejor, ¿sí? No por eso le atribuyo malas intenciones, sino por el contrario, quiere vender. Evidentemente estas noticias venden porque en Google posicionan en primera posición, ¿sí? Así que por lo menos están, ¿sí? Esa es la idea que les quería marcar. Después, bueno, obviamente cada uno tiene su opinión con respecto a los medios, etcétera, pero les diría que esta cuestión de redirigir un mensaje a fines específicos es propio de cualquier actor social, ¿sí? Incluso nosotros. Incluso las escuelas, incluso las cárceles, cualquier corporación lo hace, ¿sí? El problema no es que lo hagan, el problema es que no nos demos cuenta que lo hacen, ¿sí? Bien. ¿Algún comentario más? Nada, Lucas, primero que me acaba de llamar mucho la atención lo que acabas de decir. O sea, que nada, me lo pienso distinto ahora a los medios. Y lo otro que te quería hacer un punto era lo de Foucault, que era lo del conocimiento en manos del poder. Entonces yo lo interpreté con el adoctrinamiento, que sería el poder otorgándole aquellos conocimientos a la sociedad. No sé si es que estoy en lo correcto, pero sería... Lo que decimos y lo que viene un poco, él se inscribe en un movimiento mucho más amplio, ¿sí? En donde decimos, bueno, el conocimiento no es objetivo, sino que vamos construyendo el conocimiento que necesitamos. Bueno, ¿y quién dice que es bueno, que es malo, que es normal, que es anormal? Y bueno, el que tiene poder, ¿sí? Entonces el que tiene poder establece la norma para medir los conocimientos. Supongamos que yo soy un científico y bueno, estudio la microbiología del cerebro, ¿sí? Si se quiere. Bien, bárbaro. ¿Cuál es el método correcto para estudiarlo? Y bueno, usar tales instrumentos, usar tal microscopio, ¿sí? Seguir cierto protocolo, etc. ¿Quién lo estableció eso? Bueno, me dirán la comunidad de científicos. ¿Por qué? Porque tienen poder para hacerlo, ¿sí? Están autorizados para hacerlo. Con lo cual, lo que yo descubra va a estar en función de esos protocolos. Yo ahora no les puedo decir nada al cerebro porque no tengo un microscopio, ¿sí? Pero si tuviera un microscopio, capaz que algo le puedo decir, ¿sí? Bien, el punto es que las condiciones de poder, las condiciones de posibilidad permiten conocer, y el poder es lo que da condiciones de posibilidad, ¿sí? Eso sería demasiado simplificado. Una mirada crítica, Foucault es un autor que algunos lo ubican demasiado con el pensamiento de la izquierda, pero en realidad él también fue bastante crítico del marxismo, ¿sí? Por lo menos del marxismo clásico, con lo cual es un autor interesante, ¿sí? Sea de la línea política que sea, y sea que ustedes adhieran o no, es un autor muy interesante, ¿sí? Bien. Dicho eso, ya casi nos quedamos sin tiempo, así que bueno, la próxima, la idea es retomemos los puntos que faltan. Sí, si quieren hagan el ejercicio de buscar así noticias con adolescentes, también los invito a que pongan la palabra adulto, las distintas etapas que fuimos viendo, y vayan viendo qué tipos de noticias aparecen, qué es lo que vende sobre cada etapa. ¿Sí? Aparece mucho, igual, a ver, yo me acuerdo cuando se viralizó, bueno, no se viralizó, pero cuando pasó esto con los UPDs, creo que fue el año pasado, que un colegio vandalizó no sé qué estatua, porque un colegio lo hizo, que fue horrible,
quedó como que todos los adolescentes son descontrolados, no los cuidan, no esto, no lo otro. Entonces todas las noticias en ese momento eran de los UPDs, sean buenos o malos. Claro, y se tomaron incluso medidas académicas, yo le puedo decir en términos de educación, Sí. bueno, concienticemos sobre los UPD. Digo, llegó hasta tal punto esta idea que, bueno, se tomaron medidas serias, ¿sí? Uno después podrá discutir, bueno, Sí. fue real, no fue real, es representativo, no es representativo, bueno, pero en todo caso fue una idea que se instaló. Está todavía el estereotipo circulando. Así que totalmente de acuerdo. Bueno, creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Así que por hoy estaría, no sé si tienen alguna duda. Ahora este fin de semana prometo voy a subir todas las clases desgrabadas. Así repasamos cualquier cosa. Y bueno, seguiremos la próxima con lo que falta de esto. Ahí voy, no mucho más que de adolescencia, seguiremos después con adultos. Y bueno, después vendrá una evaluación muy parecida a la otra, pero en todo caso lo vamos hablando, ¿sí?